privilegio al pueblo de Dios en este país, los cuales nunca habían tenido, como apertura de emisoras, televisoras, que no se habían otorgado jamás al pueblo de Dios privilegios. Se llamó al pueblo evangélico, a los pastores se le abrió las puertas allá en Miraflores para que tuvieran acceso a Miraflores. Se bajó una partida económica al Concilio Evangélico Pentecostés de Venezuela, al Congreso, para que le hiciera llegar a las iglesias. Tuvieron ciertas vicisitudes de corrupción que limitó esa ampliación de llegar a esos fondos como tenían que ser en las iglesias, pero ese no es el tema. Pero todo lo que hemos logrado, escuche esto, todo lo que hemos alcanzado, escuche esto, no es porque Chávez era bueno, no es porque en su corazón había abundancia al pueblo evangélico. Todo lo que hemos alcanzado, todo lo que hemos logrado durante estos años, durante el periodo de Hugo Rafael Chávez Frías, fue debido al clamor, la intercesión de un pueblo en este país que adora a Dios vivo. Y Dios dispuso eso, el establecer en el reinado de este país un hombre que se acordara de la viuda, del huérfano y del pobre, y que exaltara el pueblo de Dios en este país. Pero ¿saben? El pueblo de Dios, el cual tenía delegado la responsabilidad en sus manos, escuche bien, de orar por los que están en eminencia, de orar por los gobernantes, de orar por los políticos, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Sabe qué? Se olvidó del clamor, se olvidó del ayuno, se olvidó de la oración, dejó el clamor, dejó el ayuno, dejó la oración, se olvidó de exaltar y dar gloria al Dios grande que había puesto allí ese hombre. ¿Y sabe qué sucedió? Se fueron detrás de un hombre, cayeron en idolatrices políticas. En vez de predicar a Jesucristo y orar por los que estaban en eminencia, en clamor, ¿qué pasó? Comenzaron a predicar políticas. Unos estaban con Chávez, otros estaban con Capriles. Los ministros del altar, los pastores en esta nación, unos estaban con Chávez, otros estaban con Maduro, y el pueblo le seguía. En muchas ocasiones yo escuché decir aquí gente en televisión, con hambre, sin empleo, pero con Chávez, y de último, con Cristo me resteo. Ponían a Cristo de último. El pueblo de Dios cayó en idolatrices políticas, en preferencias políticas. Unos decían, no, Chávez es el que es de Dios, porque Chávez se acuerda de la viuda, del huérfano y del pobre. Otros decían, no, Capriles es el que es de Dios, porque él dice, yo soy el camino. Déjeme decirle que el único camino es Cristo, y usted lo sabe, yo también. Déjeme decirle, entre comillas, para estar claro, yo no soy ni oficialista ni opositor, no soy ni socialista ni capitalista, no soy ni chavista, ni caprilista, ni madurista, ni lopista. Yo soy de Cristo. Yo no soy de Cristo, yo soy de Cristo. Mi política es Cristo. Mi militancia está en Cristo. Mi partido es el pueblo de Dios. Yo no sé, pero hubieron muchos que dejaron de predicar a Jesucristo y comenzaron a predicar política. Hubieron muchos que comenzaron a tirarse a alcaldías, a gobernaciones, hombres de Dios queriendo cargos políticos. Y es que Dios no nos llamó a eso. Dios estableció este hombre, y usted sabe para qué, para que el pueblo de Dios clamara, intercediera por él en ayuno y clamor, para que la bendición permaneciera. Pero como el pueblo de Dios, escuchen bien, como el pueblo de Dios dejó el clamor, dejó el ayuno, mira, dejó la vigilia, dejó el clamor, el orar por los que estaban en herencia, ¿qué sucedió? Sobre nuestro país, nuestro adversario
comenzó a ganar terreno. En Venezuela ya no se hacían los clamores del 12 de octubre. Ya no se hacen todavía. Se dejó de clamar y hacer guerra espiritual contra sorte. Se dejó de clamar y hacer guerra espiritual contra los espíritus enviados, los espíritus inmundos. Se dejó de clamar y hacer guerra contra las huestes espirituales de maldad. ¿Quién es el que vive? ¿Y sabe qué pasó? Resulta que una nube de influencia demoníaca, de demonios provenientes de África, comenzó a tenderse sobre este país, como un puente en un país llamado Cuba. Y hubo una transferencia de influencia demoníaca de este país a Venezuela. Y la religión Yoruba, la santería, que es satanismo puro, comenzó a tomar territorio en este país mientras el pueblo dormía y estaba en cuestiones políticas. No se veían marchas por Venezuela, clamando e intercediendo por Venezuela, pero sí se veían los evangélicos metidos en las marchas de Chávez. ¿Y sabe qué sucedió? Eso provocó a ir a Dios. El enemigo, el pueblo de Dios permitió, a falta del clamor, del ayuno, de la oración, de la intercesión, por lo que estaba en eminencia, permitió, se dio espacio para que las huestes espirituales de maldad tomaran posesión y dominio de las mentes de los que gobiernan y de las mentes de las personas en este país. Y hoy en día queremos echarle la culpa a Chávez, hoy en día queremos echarle la culpa a Maduro, hoy en día queremos echarle la culpa a la oposición, hoy en día queremos echarle la culpa al oficialismo. No, la culpa es nuestra. La culpa es del pueblo de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no es cualquier pueblo. Usted es el pueblo de Dios. Usted es un embajador del reino de los cielos en esta tierra llamada Venezuela. Usted ejerce el reino de Dios, la autoridad del reino sobre el gobierno de los hombres en este país. Y el enemigo nos tomó terreno, nos tomó las plazas. Hoy en día dejamos de ir a las plazas a predicar en las plazas. ¿Quién está en las plazas? Los babalaos. Dejamos las puertas del metro de Caracas. ¿Quiénes están en las puertas del metro de Caracas? Los babalaos echando caracoles. Vaya allá para que lo vean. En las reuniones, escuchen, en las reuniones cuando eran llamados los pastores evangélicos no iban, iban los babalaos. Dios comenzó a enviar hombres sobre este país con palabras fuertes. Hombres como David Owen, que vino a Venezuela y dijo: viene un juicio sobre Venezuela porque el pueblo de Dios ha caído en desobediencia, y no le creímos a David Owen. Comenzamos a criticar a David Owen, a decirle que era un profeta del desastre. Pero ¿sabe algo? Lo que dijo David Owen, Dios por medio de la boca de David Owen, se ha venido cumpliendo. Dios ha venido hablando al pueblo de Dios, haciendo un llamado al pueblo de Dios a que nos apartemos de toda idolatría política, de toda preferencia política, a que nos apartemos y que volvamos el rostro a Dios, a que nos humillemos. Y es que, escuche bien, y es que el pueblo de Dios en este país, los ministros de Dios en este país, no quieren humillarse delante de Dios del cielo. Ya se olvidaron de levantarse a las 2 de la mañana, a las 3 a clamar, interceder y pegar el rostro al piso. La Biblia dice que si mi pueblo, en el cual he invocado mi nombre, se humillare y clamare a mí, se apartare de su mal camino, yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hoy en día, escuchen lo que pasaba. Cuando estaba el conflicto con los estudiantes, la Guardia Nacional y la Policía Nacional, usted se metía en el Facebook y usted veía ministros, evangelistas, pastores de la iglesia, uno
Unos defendiendo a los estudiantes, los evangélicos, y otros defendiendo a la Guardia Nacional. Y comenzaban en divisiones ellos. Y eso lo vimos. Cuando nuestra labor es interceder, clamar. Ahorita, viendo las cosas en Gaza, evangélicos, que porque este gobierno está a favor de Gaza y en contra de Israel, entonces hay evangélicos, hay ministros evangélicos, hay pastores que están maldiciendo a Gaza, a Israel, y están defendiendo a Gaza. ¿Cuándo se ha visto eso? Eso es antibíblico. Eso no es bíblico. Hasta la palabra se nos ha olvidado. Y hombres eminentes en teología, con grados teológicos, y tú los escuchas diciendo y publicando unas cosas en internet tan terribles, tan confundidos. El enemigo los ha confundido tanto. ¿Por qué? Porque se han enaltecido, porque no han querido humillarse. Si no se humilla, Dios los va a humillar en este país. Si no se humilla, Dios va a doblar su cerviz. Si no nos humillamos, viene juicio. Oiga bien, ministro. Oiga bien, pastor, evangelista. Oiga bien, iglesia. Si no nos humillamos, la mano de juicio de Dios va a venir sobre este país. Si no nos apartamos de la idolatría política, si no nos apartamos de las preferencias políticas, si no volvemos al rostro de Dios, la mano de juicio de Dios va a venir sobre esta nación cual nunca la hemos visto. Y Dios va a estremecer esta nación. Dios va a estremecer la era en este país. Dios va a estremecer este país desde su cimiento. Va a estremecer este país en todas sus áreas. En el área económica, en el área social, en sus finanzas, en su salud, en su seguridad. Si no nos humillamos, este país va a pasar por momentos muy difíciles. Presidente Nicolás Maduro Moros, cuando usted llegó allí, Dios le dio una palabra y le dijo que se apartara de toda idolatría. En muchas ocasiones se le ha dado consejo, se le ha dado palabra, y usted ha hecho caso omiso a lo que Dios le ha mandado a decir. Usted ha jugado con Dios. Dios le dio a usted un parámetro que usted tenía que seguir: apartarse de toda idolatría, apartarse de toda brujería, de toda hechicería, a no ser un ídolo de Rafael Chávez Frías. Hoy en día usted está mandando a hacer imágenes, bustos hasta de 3 metros de Rafael Chávez Frías, y tiene dispuesto en su corazón colocarlo en las plazas, de las plazas a nivel nacional en este país. Hoy en día usted tiene dispuesto en su corazón el hacerle un monumento a un ídolo llamado la Divina Pastora, que llaman la Divina Pastora. Usted tiene dispuesto en su corazón a hacer un gran ídolo a José Gregorio Hernández Cisneros. Déjeme decirle algo. Belsasar fue cortado por no oír la voz de Dios y erigir ídolos de yeso y de cemento que tenían que tener una cabilla por dentro para poderse mantener en pie. Por tomarse la osadía de agarrar los utensilios de la casa de Dios y profanarlos. Escuche esto, presidente Nicolás Maduro: Venezuela no es Cuba. Satanás se ha equivocado con Cuba. Este país llamado Venezuela va a pasar por momentos muy difíciles a causa de su desobediencia, señor presidente. Y escuche esto. Escuche lo que Dios me manda a decirle por mis labios. Mene, tekel, upacil. Su reinado fue pesado y fue hallado falto
su desobediencia. Y escucha, acata. Hoy, este video marca el inicio de su caída. Esta palabra profética marca el inicio de la caída en espiral de su gobierno, de su mandato. Pues déjeme decirle que usted ha sido cortado. Y lamentablemente, a causa de la idolatría donde usted ha hecho entrar esta nación va a pasar por momentos muy difíciles. Usted va a ser depuesto de su reinado. Y en su lugar, este gobierno va a mutar y se va a convertir en un gobierno opresor que va a oprimir esta nación, que va a someter esta nación. A causa de la desobediencia del pueblo de Dios, oye bien, pueblo de Dios, a causa de tu desobediencia, Dios va a permitir que sobre este país se erija un gobierno opresor, un Yehis Khan, un Nabucodonosor, que va a someter esta nación, que va a oprimir este país, a los habitantes de esta nación, que va a saquear este país, la va a dejar en miseria, la va a dejar en ruina y va a perseguir al pueblo de Dios en esta nación. Para que el pueblo de Dios, por medio de la mano de hierro de Dios, de juicio, entienda que tiene que unirse, que tiene que apartarse de sus idolatrices, que tiene que volver al rostro a Dios y clamar a Dios. Y después que este país pase por momentos muy críticos, muy difíciles, y un largo periodo de juicio sobre esta nación, donde vamos a pasar por momentos tristes, muy tristes, después que el Señor nos pase por todo esto, y solo hasta que nosotros volvamos el rostro a Dios, hasta que los pastores, hasta que los sacerdotes del altar nos humillemos y clamemos y nos unamos en clamor para salir del yugo donde vamos a caer, solo allí vamos a tener una luz a final del túnel. Vamos a tener luz en medio de las tinieblas, porque solo así, cuando nos unamos, cuando clamemos, Dios va a dispersar esa nube de influencia demoníaca que está sobre este país. De aquí en breve, señor presidente, usted será depuesto. Quiera Dios que usted oiga esta palabra que le voy a decir a continuación. El rey Ezequías volvió el rostro a Dios y Dios le perdonó la vida. Señor presidente, en breve usted va a pasar por un momento muy difícil. Ojalá usted entienda lo que le voy a decir ahora. Es necesario que usted vuelva el rostro a la pared y se humille, no por continuar en su gobierno, porque usted no va a continuar ahí, sino que usted se humille delante del Dios del cielo para que Él perdone su vida. Porque si usted no se humilla, así como Hugo Rafael Chávez no solamente fue cortado de su gobierno, sino que perdió la vida, usted va a perder la suya. Y posiblemente su alma. Así que más allá de que usted en este corto tiempo se haya acostumbrado al poder, más allá, a él de eso está su vida, está la vida de los suyos, está la salvación de su alma. Yo le recomiendo, señor presidente Nicolás Maduro Moros, que usted oiga a este humilde profeta, que ya en otras ocasiones ha hablado con usted. Yo le recomiendo que vuelva el rostro a Dios, no para seguir en el poder, porque ya su gobierno, su reinado fue cortado sobre esta nación, sino para que Dios tenga misericordia de su vida y su alma pueda ser salva. Pueblo de Dios, yo quiero hacer un llamado. Dios hoy nos pone a elegir. Si hoy nos unimos en clamor y nos humillamos delante de ese Dios bello, hermoso, precioso que tenemos, que es amor, pero también es fuego consumidor. Yo les llamo a ustedes, ministros de Dios, ministros del altar, pastores, iglesia, a que nos
unamos en clamor por esta nación que tanto amamos, que tanto queremos, para que esta Venezuela siga siendo la tierra donde fluye leche y miel en Latinoamérica. Hoy Dios nos da a elegir. Si nos humillamos hoy, Dios va a establecer una bendición permanente. Pero si no nos humillamos, si no nos apartamos de nuestras diferencias, si no nos apartamos de nuestras idolatrías políticas, si no nos volvemos a Dios, Dios, como dije, va a elegir sobre esta nación un Gengis Khan, un emperador. No sé si saben quién es Gengis Khan. Gengis Khan fue un emperador terrible que sometió a su propio pueblo, a su propia nación, la saqueó, la ultrajó, a sus enemigos descuartizaba, sacrificaba a los niños de sus enemigos. Y en un momento de angustia el pueblo le dijo: Señor emperador, ¿por qué usted está malo? Y la respuesta de él fue: ustedes saben por qué yo soy malo, porque yo soy la espada de Dios que ha venido sobre esta nación, porque ustedes desobedecieron a Dios y dieron la espalda a ese Dios. Si ustedes no hubiesen desobedecido a Dios, si ustedes no hubiesen dado la espalda a Dios, Él jamás me hubiese enviado a mí. Pueblo de Dios, si no nos unimos, Venezuela va a pasar por un momento muy difícil, donde va a ser saqueada, donde va a ser conmovida por eventos naturales que van a estremecer este país, terremotos, maremotos que van a venir sobre esta nación. Y solos, escucha esto pueblo, solo los que estén firmes, clamando, orando, metidos y agarrados del gran yo soy, van a poder mantenerse en pie. Solo los que estén firmes, agarrados de ese Dios vivo al cual adoramos, van a poder mantenerse en pie de todo lo que va a venir sobre esta nación. Y esta nación va a caer en decadencia en un largo periodo que va a durar este juicio. Y solo después, escucha, después que nos humillemos, que lloremos, que gimamos delante del Dios grande, va a haber una luz en el túnel. Y Dios va a elegir en el reinado de este país una mujer entre 30 a 39 años que va a gobernar este país con sabiduría, que no va a ser idólatra ni se va a ir detrás de la idolatría, que va a gobernar esta nación en el temor a Dios y va a unificar este país. Y por medio de ella, la mano de Dios volverá a restablecer esta nación y volverá a ser de esta nación una nación próspera, una nación donde fluye leche y miel en Latinoamérica. Y de allí en adelante va a haber un avivamiento grande, un avivamiento poderoso del evangelio, del poder de Dios sobre esta nación, y se van a levantar ministerios grandes en el fuego que van